verle el día de hoy. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¿Cuántos se gozan en lo que Cristo hizo por nosotros? Amén. Usted hoy no tiene motivo, hoy no tiene razón para en realidad estar demasiado acongojado. Puede que hayan situaciones difíciles, puede que haya dificultad, puede que haya adversidad, pero déjeme decirle, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Usted está convencido de eso? Dígale al que está a su lado: oye, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Dígale. Porque podemos pensarlo, pero no creerlo. Eso es diferente, ¿no? Bien, hace 8 días hablamos acerca de obediencia civil. Ese fue el título de la enseñanza la semana pasada. Y digamos que yo estoy tratando de ir en estos días como con lo que está pasando en el país. Estamos en época electoral, ya comenzó lo que se llama el calendario electoral. Entonces es bueno saber qué tiene que decir la Biblia con respecto al gobierno, a la autoridad civil, cómo nosotros nos debemos relacionar con ellos. Y entonces la semana pasada veíamos la parte A, déjenme decirlo así, de la parte positiva de nuestra relación con el gobierno, y es que tenemos, o con las autoridades, y es que sí o sí tenemos que respetar y honrar a nuestras autoridades. La conclusión era que la autoridad la ha establecido y la ha instituido ¿quién? Dios. Y si Él la ha establecido y Él la ha instituido, nuestro deber, y dice ahí Pablo, por conciencia, es obedecer y honrar a esas autoridades. Pero ahí no termina el asunto, porque hay momentos en que se hace efectivamente necesario desobedecer. Por eso el título es desobediencia civil, ¿no? Ahora ya aparece un encapuchado tirando piedras. No quiero que usted se vaya a tirar piedras, por favor. Pero sí, la imagen nos sirve para que usted entienda precisamente que hay momentos en que yo tengo que ir contra lo que esa autoridad dice. Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, pues la primera razón que le voy a dar aquí en la introducción de la enseñanza es muy sencilla: porque ninguna autoridad civil es perfecta. Ningún gobierno humano es perfecto, es excelente. Siempre que el hombre esté inmiscuido o esté metido en un asunto de autoridad o que tenga poder, siempre va a haber la tendencia hacia el mal, siempre va a haber la tendencia hacia la pecaminosidad. Y tú y yo tenemos que reconocer eso y ser conscientes de que, por un lado, Dios establece las autoridades, pero por otro lado, y esa es la paradoja, esas autoridades no son perfectas. Y habrá circunstancias, situaciones en las que yo tendré que tomar posición y decir: no, hasta aquí obedezco. Sin faltar el respeto, sin quitar la honra que se merecen esas autoridades, pero sí debemos decir: hasta aquí obedezco. El Señor Jesús fue un ejemplo de esto. Él mismo en su vida en la tierra estableció y mostró cómo era que debía hacerse de esta manera. Pero yo hoy voy a usar 4 casos en la Biblia. Vamos a mirar 4 pasajes diferentes. Normalmente no hago eso con usted, de ponerlo a corra con la ira para acá y corra con la ira para allá, pero hoy sí. Y vamos a empezar con el libro de Daniel. 4 casos en donde tú vas a tener que evaluar a la luz de la Biblia en tu vida cuando corresponde realmente desobedecer. Y vamos a empezar con el primer caso, Daniel capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18 dice así: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos, perdón, estoy leyendo mal. Dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego, punto. Estos hombres, ahora sí, pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente.
¿y qué Dios, mire la palabra de Nabucodonosor, no, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Terrible situación la que están pasando estos tres jóvenes. Es una disyuntiva que tú y yo, Dios nos guarde de experimentar. La época en que los cristianos eran confrontados so pena de muerte, o niega a Cristo o se muere, han pasado. Eso ya es historia. Bueno, ahorita en Nigeria dicen que está pasando una cosa así terrible y hay cristianos que están muriendo. Pero nosotros acá, en medio de todo, tenemos esa libertad en que podemos decir que somos cristianos y nadie nos está obligando a apostatar de la fe. Pero estos jóvenes están en esa situación. La disyuntiva es terrible porque o se postran y adoran una estatua o simplemente se mueren. No hay la opción más terrible, no puede haber. Más difícil que esto no puede haber. Y ellos están ante esa circunstancia, ante esa situación. Y preguntemos acá y pensemos, ¿y por qué no adorar una imagen? ¿Por qué no? A ver, si hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice: no seas demasiado justo, no sea que te condenes a ti mismo. Y entonces, si ellos están a punto de morir, dice: es mejor perro vivo que cristiano muerto. Aparte, Pablo en 1 Corintios dice que los ídolos no son nada, que las imágenes no son nada, que en realidad, aunque todo el mundo diga que hay muchos dioses, solo hay un Dios verdadero. Por tanto, la idolatría, ¿qué es? Pues nada. Y estos jóvenes podían decir en su mente y en su corazón: pues Dios, tú sabes que te amamos. Pero morir tan jóvenes, no nos dice ahí si eran casados o eran solteros, pero solteros. ¿Por qué no adorar? Y es solamente 3 segunditos ahí, como cuando alguien se le dice que haga algo y lo hace obligado, de obligado, pero en su corazón finalmente no lo quiere hacer, y sabemos que aunque lo hizo en acción, finalmente si eso no se acompaña con la intención y con lo que hay en el corazón, pues no lo hizo realmente. Y ellos podían decir: Señor, tú sabes que aquí nos arrodillamos, pero en nuestro corazón estamos de pie firmes contigo. ¿Por qué no adorar? O sea, ¿qué cuento? Bueno, estos muchachos toman una decisión terrible y yo quiero que tú te fijes un poco en cuál es el principio que ellos van a establecer y que nos van a mostrar en este pasaje. Y es que, mira, ser un discípulo del Señor Jesús, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, finalmente es comprender qué es lo más valioso. Hay muchas formas de definir qué es ser cristiano, y aquí en este pasaje tú y yo entendemos que ser cristiano es definir qué es lo más valioso para mi vida. Lucas capítulo 14 dice el Señor Jesús: cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer a padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, dice, aún hasta su propia vida. Unos versículos más adelante dice: tiene que renunciar a todo lo que posee. Ser cristiano, de acuerdo con Lucas 14 y con este pasaje, es tener algo más valioso que todo lo demás, y en ese caso es Dios. Eso es ser cristiano. Yo tendría que preguntarte a ti en este punto: ¿qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que es más valioso para ti? Ahora, estos jóvenes les están colocando en una situación terrible porque es su vida. Es su vida la que está en juego. Y ellos pueden, por salvar el pellejo, simplemente arrodillarse y adorar la estatua, adorar la imagen. ¿Qué pasa? Pues un minuto, ya. Pueden hacer así: bueno, ay, sí, sonó, ya, listo, ya, y hacer sí. Cualquier cosa podían hacer. Pero ellos están claros y seguros que no hay nada más valioso que su Dios. Por lo tanto, ni siquiera su vida es más importante. Ni siquiera su vida.
Y esa es la clave para que tú puedas entender un poco la actitud de esos muchachos. Ahora, la decisión de estos jóvenes no estaba condicionada a un milagro. Permítame explicarle un poco esto, porque tú puedes decir, bueno, Dios, yo no voy a adorar la imagen, pero tú me salvas. Hacemos como un negocio, como un trato. Yo no me postro ante esa imagen y tú me salvas porque me van a matar allá, tú me salvas. Esos muchachos dicen, no, estamos seguros que Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, igual no nos vamos a arrodillar. Es decir, ellos están tan seguros que su vida no vale nada con respecto a Dios, con respecto al valor de Dios para ellos, que están dispuestos a decir, Dios puede hacer un milagro, y si no lo hace, no importa, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a postrar. Esos jóvenes son un ejemplo de desobediencia civil, porque lo que está ordenándoles, el que les está dando la orden es el rey, es el gobernador, es el que tiene el poder precisamente absoluto en sus manos de decir se muere o no se muere, se hace y es que es decretado y todos tienen que sí o sí obedecer. Ahora, vamos con lo que tenemos que aprender esta mañana. Y tú debes desobedecer. Escucha esto. Cuando una autoridad quiere que adores a otros dioses a costa de tu propia vida. Como le decía yo al momento, hoy día particularmente nosotros no nos vemos envueltos en esto. No. No nos encontramos con una autoridad que exija entre adorar a un Dios y morir. No, gracias a Dios no. Usted debe darle gracias a Dios. Mire, la libertad que tenemos en Colombia y en muchos países de este lado es una libertad que gracias a Dios podemos experimentar. Mire, hace 60, 70 años aquí en Colombia cristianos fueron apedreados. Aquí nomás. No hay que irse por allá tan lejos. Aquí un hermano, si no estoy mal, es el hermano de él muchas veces, un hijo se lo tiraron al río Magdalena amarrado. El hermano de él muchas veces fue uno de los que ayudó a fundar esta iglesia hace 60 años. Imagínense. Y un hijo de él se lo echaron al río Magdalena, eso se fue en Honda, Tolima. Allá se lo tiraron. A ver si flota. Hoy día ya no. Hoy día, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad de poder expresar nuestra fe y no ser obligados, so pena de muerte, a adorar otras cosas. Pero entonces, si se te presenta ese caso, ¿qué vas a valorar primero? ¿Tu vida o a Dios? Los mártires de la iglesia demostraron que para ellos era más importante Dios que su propia vida. Menospreciaron su vida. Ahora, la vida es valiosa, pero ellos dijeron, no, esto no vale nada con respecto a lo que vale Dios. En algún momento de tu vida no vas a tener que enfrentarte a eso, pero sí vas a tener que demostrar qué es lo que tú más valoras, qué es lo que tú más le das prioridad. Y en ese caso, ahora que vamos a las elecciones, tendrás que también colocar eso en perspectiva. No so pena de muerte. Dale gracias a Dios que no es bajo pena o sentencia de muerte, que si hace eso se muere, no, pero vas a tener que demostrar en lo que eliges y en lo que escoges qué es lo que tú más valoras, tus deseos o lo que Dios dice. Otra aplicación de este pasaje que yo creo que nosotros debemos cuidar en nuestra nación es sí o sí evitar, escúcheme esto, que hayan dictaduras, que hayan concentración de poder en una persona o en un grupo de personas, y no debemos permitir que la oposición se elimine. Escuche lo que le acabo de decir. Primero, el día que nosotros permitamos que en nuestro país haya una dictadura, estamos cerquita a que alguien diga, si no hacen lo que yo digo, se mueren. Y tarde o temprano llegarán a nuestra fe. Así que no podemos permitir que haya una dictadura. Que se cambien cada 4 años, que vayan cambiando, sí, eso está bien. Pero cuando haya una dictadura, hermano, diga esto es un peligro, porque cuando alguien tiene el poder como Nabucodonosor, que ¿quién lo quitaba de ahí? Nadie. O se murió y ahí sí lo quitaron. De resto, no, llega otro ejército y lo tumba y lo acaba, si no nadie lo quita de ahí. Cuando lleguemos a ese punto tenemos que saber que muy probablemente llegará una persona a exigir cosas so pena de muerte. Dictaduras no.
Tenemos que evitar que haya concentración de poder. Está en el mismo sentido. Que solo un grupo político o un grupo de personas o una persona tenga el poder absoluto. No, eso no nos conviene a nosotros. Tiene que haber cambio, sucesión. Eso es necesario. Y tenemos que cuidar la oposición, sea la que sea. Mire, sea si es la oposición en este caso ahorita con el gobierno que hay, que es la derecha, tiene que haber oposición. Cuando haya un gobierno de derecha, la oposición a la izquierda, igual toca que haya una oposición. Eso es necesario que haya en un país. Si eliminamos eso, si decimos solamente unos son los que tienen que quedar y los otros eliminémonos, estamos yéndonos a concentración de poder y pronto estaremos llegando a una tiranía, a una dictadura. No tenemos que permitir eso. Por eso tú tienes que votar y elegir. Por eso es importante. Porque si no, puede llegar un caso en donde suceda esto que le está pasando a esos jóvenes. Segundo caso. Vamos al capítulo 6, por favor, versículo 7 en adelante, de Daniel. Dice así. Vamos a ver, el primer caso es el caso de Sadrac, Mesach y Abednego. El segundo caso es el caso de Daniel. Y dice así. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. El mismo imperio, bueno, aquí ya son los persas, pero es el mismo contexto. Los amigos de Daniel son esos Sadrac, Mesach y Abednego, pero ahora aquí la situación es un poco diferente. También es sentencia de muerte, porque que lo echen a usted una jaula de leones, no, eso no es. Eso es como escoger entre cáncer de acá, de la garganta, y cáncer de estómago. ¿Cuál quiere? No, pues la misma vaina. En el horno de fuego, los leones, pues a ver. Pero aquí hay una particularidad que es interesante. Aquí no se les exige que adoren, a Daniel no se les exige que adore, sino más bien se le está usando su fe y su radicalidad para ir en contra de él. Están usando lo que cree en su contra para quitarle el puesto. Aquí el asunto es una situación política. Daniel es uno de los más importantes en el reino. Daniel dicen que hay muchos sátrapas, 120 sátrapas, pero hay 3 que están sobre ellos, y el más importante es ¿quién? Daniel. Y Daniel va a ser escogido muy seguramente como el segundo en el reino. Y los otros, usted sabe que en la política hay envidias, hay traiciones. Entonces los otros están buscando, ¿cómo hacemos para quitarle el cargo a Daniel? Lo que se hace hoy día, eso es tan viejo como, mejor dicho, es colocar en redes sociales o en las noticias el último escándalo del tal político. Lo vieron, mire, la foto de no sé qué, eso es antiguo. En este caso empiezan a buscar e indagar qué escándalo le encontramos a Daniel. A ver, que se robó una plata, que hizo una mala administración, que hizo no sé qué. Nada le encontraron a Daniel. Mire, la excelencia de Daniel es a tal grado que estos tipos que están buscando cómo tumbarlo no encuentran. No hay forma. Pero son astutos, son inteligentes y dicen, pues vamos a usar su fe en contra de él mismo. Y se les ocurre, la estrategia aquí es, durante 30 días, escuche, ¿cuántos días? 30. Nadie puede orar a otro Dios ni hacer petición a otra persona que no sea al rey. Y el que lo haga, que se muera. Ahora, lo que pasaba en el imperio de los medos y los persas era que lo que decía el rey no se podía abrogar. Si el rey decía es blanco, porque el rey dijo, no se podía cambiar una ley.
Y esa es la disyuntiva en la que se encuentra Daniel. Ahora, mire lo que sucede, ¿no? Firman el decreto, la ley, encuentran todo. Y yo, ¿qué pensaría Daniel? Igual como los jóvenes, ¿no? Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Qué pensaría, qué podría pensar Daniel? Son 30 días sin orar a Dios. Si yo me pongo aquí a preguntarles a ustedes acá esta mañana, ¿cuántos de ustedes durante un mes han fallado en su vida devocional? Estoy seguro que más de uno levantará la mano así con vergüenza y todo, pero dirán, pero aquí sigue. Dios le ha tenido misericordia y usted sigue acá. Daniel podía pensar, bueno, Señor, yo te he sido fiel toda mi vida. Estos 30 días solo voy a orar a ti en la mente, donde nadie me ve. Señor, estos 30 días, tú sabes que te he buscado, he hecho ayunos profundos, pero por 30 días, por favor. Él podía pensar, como aquí él es uno de los más importantes en el trono, él podía pensar, Señor, a ver, hagamos una evaluación. ¿Qué es más importante? ¿Un cristiano abajo en todo el populacho que no tiene ninguna influencia o un cristiano en una posición alta, elevada, que puede hablar directamente con el rey? Dígame Dios, ¿qué es más importante? ¿No crees tú, Dios, que yo soy más útil hablándole a los oídos del rey? ¿No crees tú, Dios? Él podía argumentar de todas esas maneras para fallar y decidir, mire, no es adorar una imagen, los otros tenían que arrodillarse y adorar a sus dioses. Pero Daniel no, simplemente no tenía que seguir haciendo su vida devocional. Lo que nadie ve, él tenía que mantenerlo, pues en secreto. Pues si nadie me ve orando, pues ¿qué pasa en 30 días? Pues es interesante. Ahora, Daniel, ¿qué hace? Igual sigue orando. 3 veces al día, como lo hacía de costumbre, dice ahí la palabra. ¿Sabes? Mira, aquí tenemos que llegar a la aplicación. Tú debes desobedecer. Cuando la autoridad impide que busques a Dios o que desee que para mantener tu puesto niegues lo que eres. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Pero este rey y esos hombres, con intenciones netamente laborales, déjenme decirlo, están buscando que Daniel pierda su cargo y lo que utilizan es su fe. Y sabes, Satanás va a hacer lo mismo. Cuando tú te decidas a buscar a Dios, él va a decir, bueno, le voy a mostrar que necesita ser un profesional y que hay que hacer muchas tareas y que tiene que trasnochar, así que es mejor que no ore, porque él, para ser alguien en la vida, tiene que ser un buen profesional. Y mire que eso mismo es lo que muchas veces legislan nuestras autoridades. Piensen en los planes educativos que tenemos hoy. Los colegios cada vez más están teniendo a sus hijos en la institución, cada vez más tiempo. Antes eran las 6 horas, ahorita ya están en 8 horas, y si usted le paga un colegio privado, eso es ahí, y les dan el almuerzo, y después de que termina eso, cursos de extensión. ¿Se les ocurre? Y entonces, ¿cuánto pasa el papá con su hijo? Por la noche, nada más. Y además llega por la noche a hacer tareas. Porque el niño necesita ser alguien en la vida, y el gobierno y nuestras autoridades han legislado pensando en que tú estés no dedicado a Dios, porque eso es perder el tiempo, que estés dedicado a estudiar, que estés dedicado a hacer dinero. El éxito profesional en nuestra época está pensado solamente en términos de trabaje, produzca plata, trabaje, produzca plata. Algo que creo que hizo bueno este gobierno es bajar las horas laborales. Eso hay que aplaudirlo. Pero no es para que le bajen las horas laborales para que usted se busque otro segundo trabajo. Es para que usted, que es cristiano, busque ¿a quién? Pues a Dios. Debes desobedecer a una autoridad que te ponga a escoger entre mantener tu vida devocional, entre mantener, por ejemplo, venir a la iglesia o obedecer a la autoridad. Ahí hay que desobedecer. Vamos con el tercer caso. Vamos a saltar ahí a Hechos capítulo 4, versículo 17. Y mire lo que dice aquí el pasaje. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y dice así: al ver
la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el caso aquí, la situación es más parecida a la que vivimos hoy día. La anterior, las dos primeras, no son tan comunes y tenemos que cuidarnos. Cuando usted lea, por ejemplo, que un candidato propone que los estudiantes necesitan más educación y más educación y más educación, usted diga: esto es un problema, porque si va a estar estudiando todo el tiempo, no va a tener tiempo para servir a Dios. Esto no es tan conveniente. Usted tiene que pensar así. Pero, como le digo, no es tan problemático eso hoy día. Pero este sí. ¿Y cuál es la situación? Los discípulos, Pedro y Juan hicieron un milagro, un cojo resultó sano, y ahora los sacerdotes, la autoridad les dicen: ustedes no pueden hablar en nombre de Jesús, no pueden seguir proclamando eso. Ellos no pueden negar que el nombre de Jesús tiene poder, porque ven el milagro ahí en el pasaje que leímos. Es evidente que ellos dicen: a ver, un milagro se hizo, no lo vamos a poder negar, pero ¿qué hagamos? Que se callen. Prohibirles que ellos hablen. Eso hoy día se llama corrección política. Hace unos años, exactamente 2 años, sí, 2024 o 23, bueno, salió un proyecto de ley aquí en Colombia que se llamaba las ECOSIEC. ¿Qué es las ECOSIEC? Son bueno, esa sigla no recuerdo qué es lo que traduce, pero básicamente es que pastores, psicólogos, médicos, el trabajador social, inclusive los padres, no pueden, por ley en Colombia, decirle a su hijo que no deba volverse, que no pueda escoger su sexualidad. Que el papá, cuando le dice a su hijo: no, hijo, tú naciste hombre, lo está vulnerando, lo está dañando. Salió ese proyecto de ley y se discutió, y fueron una cantidad de representantes e incluso pastores a hablar allá. Decía uno de los que está hoy día, este señor J.P. Hernández, decía: esas audiencias públicas casi nadie viene, pero este proyecto como que sí le interesa a todo el mundo, porque hay aquí más de como 300 personas que estaban dispuestas a hablar en contra de eso. Ahora, en palabras más, palabras menos, ese proyecto lo que está queriendo decir es que yo, por ejemplo, como pastor, no podría desde el púlpito o en la consejería hablar con una persona, con un joven o con un niño que dice: yo tengo, no sé, tengo cierta, me parece que yo nací en un cuerpo distinto. Usted entiende para dónde va la cosa, ¿no? Que yo me siento mujer aunque nací hombre, que yo no le puedo decir: eso está mal. Si yo le digo eso, sería un delito. Eso decía ese proyecto. Ese proyecto decía que un papá que a su hijo le decía: tú eres un niño, te voy a comprar un carro para que juegues, lo está vulnerando. Porque debería ponerle: ¿qué quieres? ¿Una muñeca? Bueno, juega con la muñeca. ¿Qué quieres tú? Haz esto, haz esto. Ese proyecto de ley hace 2 años aquí en Colombia estaba. Lo mismo que está pasando acá, nos está pasando a nosotros. Es decir, nos quieren callar la boca. Usted puede creer lo que crea, lo que quiera, no nos interesa, pero créalo usted solito. No lo puede decir en ninguna circunstancia. Y es lo que le están diciendo aquí a Pedro y a Juan. Le están diciendo: ustedes qué bueno que crean en ese nombre, en el nombre de Jesús, pero háganme el favor, prohibido que hablen a los demás. Es decir, están convirtiendo la religión en algo netamente personal, privado. ¿Qué hacen
Pedro y Juan. Ellos tienen muy claro que a quien hay que obedecer es a Dios. Ellos saben que el concilio y que sus autoridades tienen una dignidad y que tienen, claro que sí, poder, les pueden exigir y ordenar, pero ellos entienden que sobre ellos está ¿quién? Dios. Así que no lo van a permitir. Y ellos dicen, a ver, juzguen ustedes a quién debemos obedecer, si a Dios o a ustedes. Y finalmente Pedro y Juan siguen predicando y que se venga lo que se venga y pase lo que pase. Y aquí el principio que tú tienes que tener en cuenta y aprender es que tú debes desobedecer cuando la autoridad no quiera o no quiere que proclames el nombre de Dios, tu fe o tus creencias. Usted sabe que yo trabajo en un colegio distrital. Yo soy profesor ya hace 16 años, trabajo con la Secretaría de Educación, es decir, con el gobierno. Y en nuestro gobierno está prohibido por ley que yo, profesor cristiano, le diga a los muchachos que el homosexualismo es pecado. Eso ya está prohibido. Si un estudiante, y ese caso se ha presentado, si un estudiante me dice a mí, digamos, voy a usar mi nombre, Rodríguez Aldaña Miguel Ángel. Profesor, yo llamo lista Rodríguez Aldaña Miguel Ángel y de repente Miguel Ángel dice, no, yo me siento Valeria. Por favor, dígame Valeria. Yo por ley tengo que decirle Valeria, aunque se vea como Miguel Ángel. Hace un año, cuando nos hablaban de la Cátedra para la Paz, por ley nos decían, los profesores en el colegio deben enseñarle a sus estudiantes, que la paz en Colombia es no criticar y no decir nada con respecto a la comunidad LGBTIQ y más. Por ley. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos en el colegio. Por ley, yo no puedo hablar que soy cristiano y que soy un pastor. Porque yo soy un representante de las libertades, dice ahí, de las garantías de todos y no puede haber ninguna exclusión. Eso ya está por ley acá. Yo, si soy obediente a la ley, debería quedarme callado y cuando hablamos de temas así, los muchachos no deberían escuchar mi posición. ¿Sí lo estás comprendiendo? Ahora, yo ahí estoy obligado a desobedecer. ¿Sabe qué puede pasar? Gracias a Dios no me han demandado. Pero un estudiante de la comunidad LGBTQ y más puede decir, ese profesor es homófobo. Me tocará decirle sí y no. ¿Cómo así? No, yo no soy homófobo, usted me cae bien, no lo he rajado nunca, sigue, pasa música igual. No soy homófobo. ¿Pero está de acuerdo? No. Si eso le parece que es ser homófobo, pues bueno, pero yo no soy homófobo. ¿Y me pueden expulsar y meterme en un proceso disciplinario? Sí. ¿Quitarme el cargo? Sí. Y es la misma posición. Y entonces, escucha, tú no debes elegir un candidato que proclame leyes en donde tu fe no pueda ser expresada públicamente. El día que por una ley te impidan proclamar lo que tú crees, debes decir, esto está mal, por acá yo no debo ir. Porque cuando eso pasa, nos colocan a los cristianos y a todos los que tengan una religión, nos van a colocar en lo privado, allá en lo secreto. Y lo público es, yo tengo una cara pública que es, aceptamos todo, aquí somos paz y amor, etcétera, etcétera, pero en lo privado sí soy radical y fuerte. No, no lo podemos permitir. Ahora que usted, como le digo, usted hoy tiene que votar, yo le invito, por favor, que se haga usted la tarea de leer. Y cuando usted se fije, promovemos, por ejemplo, la inclusión, promovemos el respeto por todas las libertades. Usted tiene que decir, ¿hasta dónde me lleva esto? Porque claro que las personas tienen que tener la libertad de escoger como quieran vivir, pero a mí no me pueden prohibir que hable. Le voy a contar una experiencia. En el colegio van del gobierno nacional, de la procuraduría, de la fiscalía, a darnos seminarios y charlas de nuestro comportamiento como docentes. Y entre eso el año pasado, nos bombardearon fuertemente frente al lenguaje. Entonces dicen que el lenguaje también puede ser, es que la palabra técnica ahorita se me olvidó, eso se llama, más o menos, así como conductas excluyentes o discriminatorias, actitudes, no conductas, sino actitudes discriminatorias. Entonces, ¿qué eran las actitudes discriminatorias? Que si usted, por ejemplo, decía en público que no estaba de acuerdo con la agenda LGBTIQ y más, ya usted está discriminando.
por ley, eso es en Colombia. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo, hermano? Que tiene que estar de acuerdo. Y si no está de acuerdo, quédese callado. Punto. Cuando nos está diciendo la fiscalía, yo me levanté y le dije ahí, estaban mis compañeros de trabajo y dije, no, yo no estoy de acuerdo porque, bueno, ahí argumenté. Mire, desde ese día la mayoría de mis compañeros no me hablan. Parece que tengo como sarna o algo así. Me ven así como raro. Cuando usted no dice nada, todo el mundo es, ay, tan lindo, Miguelito, el profe de música. Pero cuando usted dice que no está de acuerdo, hay gente que no me saluda. Y me voy a quedar callado. Yo no sé pelear. Soy cobarde para pelear. Pero para hablar, sí, hermano, sí. Ahí sí soy valiente. Eso sí, hermano. Sí, que estoy solo, no pasa nada. Que no me hablan, pues hasta mejor, leo más. No interesa. Pero ahora, por ahí está mi suegro, un día le pueden preguntar. Yo ando solo en el colegio, literalmente solo. ¿Y qué? ¿No va a morir? Y hay gente que, ay, es que mis compañeros de trabajo no me hablan y por eso yo necesito y me toca caerme callado. Pues, hermano, escucha. Tienes que escoger candidatos que promuevan la libertad. Nos interesa que haya gente que defienda nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? De poder proclamar nuestra fe y ahora sí ser respetados. No importa lo que usted crea, ser respetados. Es importante eso. Lea, por favor, ahorita que usted va a tomar esa decisión, lea y diga, oiga, ¿yo por quién voy a votar? Si hay alguien que dice que está mal que nos discriminen, usted tiene que pensar un poquitico, porque también nos están discriminando a los que creemos diferente. ¿Estoy siendo claro? El último caso, Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a ir al caso de las parteras egipcias. Dice así: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí la situación difiere en que se les está exigiendo a ellas que hagan algo malo directamente, que cometan un crimen. Eso es control de natalidad. Esos israelitas están multiplicándose como conejos y esos egipcios ya no saben cómo manejar este asunto, y entonces que se les ocurre la grandiosa idea de vamos a matar a los niños y que las mujeres vivan porque eso no es tanto problema, pero los varones sí, porque después se vuelven soldados. No, matemos los hombres. Ese es el plan. ¿Qué hacen las mujeres? Ellas deciden temer a Dios. Ahora, a mí me llama la atención cuando el faraón las llama y les pregunta: ¿y ustedes por qué hicieron? Ellas, ¿usted cree que dijeron mentiras o no? Yo creo que dijeron una mentirilla, porque ellas atendían a los partos y daban a luz un varón y le daban la nalgada y que Dios lo bendiga a mi hijo y siga adelante, y ya y se iban. ¿Sí? Así que cuando el faraón las llama, ellas dicen no son tan justas en lo que están diciendo, porque hay un principio aquí más importante, que es preservar la vida de quienes, de los varones. Eso es el principio más importante. Resumidas cuentas, mire, tú debes desobedecer a Dios. A Dios no. Usted debe desobedecer. Me están poniendo cuidado, ¿no? Bueno, está bien. De pronto alguien estaba tomando notas. Debo desobedecer a Dios cuando... Usted debe desobedecer a las autoridades civiles, escúcheme, cuando le requieran que haga o acepte algo pecaminoso, que vaya en contra de los principios de Dios. Y este quizás deberá ser el criterio más importante de los que hemos hablado el día de hoy. Mira, hermano,
Nosotros no podemos estar de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Me está escuchando? Lo voy a decir más duro. Usted no puede estar de acuerdo con el matrimonio entre dos personas. Usted me dirá, pero pastor, si es la vida de ellos, pues sí, que hagan con su vida lo que quieran, pero no puede ser ley de la República. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿por qué no puede ser ley de la República? Porque el día que eso se convierte en ley, se convierte en una alternativa válida para tus hijos. Porque la ley lo dice. Entonces, el asunto no es que vamos a prohibirle a las personas gay o homosexuales que hagan con su vida. Mire, eso es tu vida, tú decidirás si quieres tener una relación, eso es tu problema. Y no vamos a hacer lo que hacían antaño, que los cogían y los quemaban. No, eso tenemos que arrepentirnos de eso, no podemos hacerlo. Nada, de ninguna manera. Si una persona de la comunidad LGBTIQ más habla con nosotros, tenemos que poder hablar con ellos con total libertad, tranquilidad, inclusive con amor, sabiendo que ellos necesitan de Dios. Y aunque tengan su vida, eso no interesa. Pero eso no puede ser ley de la República. Porque en el momento en que es una ley de la República, se vuelve una alternativa válida para todo el mundo. Porque la ley lo dice. Nuestro problema no es que ellos vivan como nosotros queremos que vivan. No. Nuestro problema es que su vida se convierta en una ley. Eso no puede ser. Tú no puedes estar de acuerdo con eso porque eso va en contra de los principios de Dios. Así que ahora cuando vayas a votar, tienes que mirar cuál es la postura del candidato por el que vas a votar frente a esto, por ejemplo, porque eso sí es claro en la Escritura. Dios hizo al varón y a la mujer y se casan hombres y mujeres, nada más. Y tú tienes que escoger en este principio. 2, el aborto. Aquí en Colombia está aprobado el aborto hasta la semana 24. ¿Sabe cuál es la semana 24? 6 meses. Ahí usted ya puede abortar, todavía puede abortar. 6 meses, eso es. Usted no puede estar de acuerdo con eso. Mire, yo sé que hay casos terribles. Una violación en donde ella queda embarazada, eso es terrible y muy doloroso. Pero nosotros deberíamos promover, por el contrario, culpar o sentenciar al violador, al menos con cadena perpetua, si no queremos pena de muerte. Pero matar al inocente, ¿el bebé tiene la culpa? No, pero aquí es más fácil matar al bebé, pero aquí no hay pena, ni siquiera cadena perpetua para el violador. Aquí no hay eso en Colombia. Eso es una contradicción total. Total. Sabemos que hay, cuando el niño viene mal formado, que puede ser, tener situaciones difíciles cuando él nazca, o el riesgo de la vida de la mamá, que se pone difícil, que puede morir. Hermanos, ni siquiera en esas cosas la ciencia puede hablar absolutamente con 100% de verdad, porque no pueden saber qué va a pasar en el futuro. Ellos dan una probabilidad nada más. Y pueden decir, el niño o la mamá puede morir, o el niño viene con tal o tal cosa, pero para nosotros es más importante la vida que la comodidad. La vida por encima del riesgo. Mi hermana ahí está, por ahí no está, se fue. Decían que Jerónimo, que si nacía Jerónimo se moría mi hermana. Esa era la cosa ahí más o menos. Que el consejo, le aconsejábamos que aborte el niño para que usted pueda seguir. Después puede tener otro, o no sé qué le decían. Pero como nosotros creemos que la vida es más importante, pues nada, vamos para adelante. Y mi hermana le tocó aplicarse una inyección, algo para la sangre, ¿cierto? Era así, ¿cierto? Todos los siguientes meses del embarazo, y ahí está ese chino y bien cansón que sí es. ¿Tiene la ciencia la respuesta absoluta? No. Y nadie me va a poder decir a mí que un niño que tenga un déficit o que tenga una situación difícil no merece que le amemos. Porque cuando nosotros pensemos así, ¿cuántos hay acá entre nosotros que son perfectos y que merecerían estar vivos? Escúcheme, si nosotros decimos, estamos de acuerdo cuando el niño viene mal formado, debemos acabarlo, bien, tenemos que empezar a pensar aquí. ¿Usted sabe multiplicar bien? ¿Sabe restar bien? ¿No sabe? Chao, papá, porque aquí necesitamos gente bien. Tenemos que empezar así. Venga, le cuento sus deditos. Su dedito tiene que medir tanto. No mide tanto, chao, aquí no sirve, porque necesitamos gente perfecta. ¿Lo hacemos con nosotros? No. ¿Por qué si lo vamos a hacer con un bebé? Tú cuando vayas a votar ahora, tienes que ponerte a leer. ¿Qué pasa a esta gente con el aborto? ¿Qué pasa con la gente que defiende esa agenda del feminismo radical en donde el aborto es un derecho para la mujer? Dice. Que ellas son las únicas que tienen derecho. Pero después cuando nace el bebé, ahí sí, a demandar al papá, pues sí, ese es su cuerpo, pues
Responda usted, podría uno argumentar. Pero tú debes escoger gente que vaya con los principios de Dios. Y finalizo diciendo solamente esto, hermano. Mire, aquí no es o derecha, o centro, o izquierda. Son los principios de Dios. Puede haber gente de izquierda que tenga muy buenos principios. Puede haber gente de derecha que tenga pésimos principios. ¿Estoy siendo claro? Tú lo que tienes es que escoger no por un lado, no por la derecha o por la izquierda o por el centro, sino tienes que pensar quién representa mejor los principios cristianos. Esa debe ser tu elección. Hoy cuando vamos a votar, lo que se ve es tu fe y tu cristianismo en ese voto. Es increíble. Alguien piensa, eso no importa. No, sí importa. Lo que tú eliges hoy demuestra lo que tú crees. Y te he dado 4 casos. Y ahí hemos sacado algunas pequeñas conclusiones de por quién no deberíamos votar. Y si tú trasladas eso a lo positivo, entonces deberías saber, yo necesito votar por alguien que le dé prioridad a la familia. A la familia, dicen así, heteronormativa. Y esa palabra es bien discriminatoria, ahí sí. Porque quiere decir heteronormativa es que eso se volvió una norma impuesta quién sabe por quién y que dijeron que era así cuando no era así. Eso no, ese es el discurso de hoy día. No. Nosotros tenemos que procurar que haya gente que defienda la familia, papá, mamá e hijos, que defienda eso. Gente que defienda la vida, el aborto no. Gente que diga vamos a derogar esas leyes, eso ya está aprobado en nuestro país lamentablemente. Pero necesitamos que hayan representantes que digan no, eso no lo podemos permitir en nuestra nación, vamos a quitar esas leyes. Sí, vote por eso. Vote por candidatos que digan vamos a respetar la libertad de todo el mundo. Vamos a respetar a la oposición, vamos a proteger la oposición. Sí, eso es importante que se proteja, se tiene que cuidar. Vote usted pensando en la vida, vote usted pensando en la libertad, vote usted pensando en estas cosas, no en otro. Leía que nosotros votamos por pasión, los colombianos. Es decir, al momento como que ni pensamos, sino, voto por este porque estoy bravo con eso. O sea, eso no es un voto inteligente. Sí, hay gente que escucha, yo voto, ¿usted por qué vota por él? Porque no quiero que esté el otro. Eso no es ninguna razón válida. Pero hay gente que vota así, bueno. Pues le estoy motivando a que vote pensando en los principios cristianos, en lo que creemos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas y nos hablas esta mañana. Gracias. Ahora que tenemos el día de hoy estas elecciones, te suplico, Padre, que las personas puedan tomar decisiones pensando en libertad, pensando en el bienestar de la familia, en la vida, y no por pasiones o por corrupción o cosas así. Nosotros que hoy escuchamos la palabra, que podamos, Padre Celestial, escoger conforme a tus principios, que podamos demostrar nuestra fe en nuestro voto. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor, a escoger bien. Tenemos el privilegio de tener una democracia y tener libertad, que podamos mantener esto. Te lo suplicamos, Señor. Gracias. Gracias por el día de hoy, por tu palabra. Y ayúdanos hoy y toma el control tú de las elecciones y de quienes han de quedar dirigiendo los destinos de esta nación. Te lo suplicamos, Padre. Gracias. Amén y amén.